Crisis de la estrategia y el estancamiento de los 80. Si bien, para la economía mexicana, el año 1981 representó una grave secuencia de lo sucedido en Estados Unidos, ese mismo periodo y la lucha que él sostenía en contra de la inflación y la política antiinflacionaria, lo cual nos vuelve a recalcar y dejar en claro lo sensible de nuestra economía. Una medida desesperada y por la cual optaron gran cantidad de inversionistas fue el sacar todo aquel patrimonio con el que contaran y llevarlo para afuera para no generar pérdida y al contrario generar ganancias, debido a que el cambio monetario era ya que el riesgo era igual dentro y fuera del país. Sin embargo, el miedo no se hizo esperar en el mercado bursátil a nivel internacional, ya que eso provocó una reducción de créditos financieros incluso a aquellos países con una alta tasa de liquidez en ese momento, al igual que aquellos que presentaban un auge en el sector petrolero. El riesgo fue tan grande que se veía reflejado en los escasos créditos otorgados por la banca internacional, ya que antes de ello hacían préstamos aun cuando estos se excedían de los recursos disponibles. Uno de los factores de la crisis mexicana, sin duda alguna, fue el sobreendeudamiento, que fue el resultado de las opciones de los dirigentes mexicanos, que se encargaron de endeudar al país con los banqueros privados y el Banco Mundial. Y gracias a que los presidentes del Partido Revolucionario Institucional transferían grandes cantidades de capital al exterior, se adjudican no menos de 29,000 millones de dólares en fuga de capitales. La OPEP había intentado limitar la producción de algunos de sus miembros, pero más principalmente de Arabia Saudita. La OPEP era la organización de países exportadores de petróleo. Estos, en una reunión de diciembre de 1985, tomaron la decisión de iniciar una guerra de precios para hacer que la OPEP entrara en su participación con el mercado mundial. Esto hizo descender los precios internacionales para desplazar a productores marginales, así como lo eran Gran Bretaña y Noruega, que habían aumentado mucho sus exportaciones de petróleo, y disciplinar a países como Egipto, Irán, Libia y Argelia, que habían aumentado sus ventas por encima del acuerdo de la OPEP. Un acuerdo que había era de que ni un país tenía que vender más que otro, o todos vendían lo mismo o ningún país vendía nada. Y pues en ese acuerdo México salió muy perjudicado, pues su precio promedio se contrajo de $25.33 por barril en 1985 a solo $8.6 en julio de 1986. En promedio, durante 1986, la exportación fue de $11.86 por barril, y para que afectaran más sobre la oferta del hidrocarburo, las ventas del hidrocarburo disminuyeron de 1.438 millones de barriles diarios en 1985 a solo 1.306 millones en 1986. Por tanto, la economía sufrió una pérdida de 8.500 millones de dólares en ganancia por el simple concepto del colapso petrolero. Esto le valió al 6.5% del PIB, a 40% de los ingresos totales por exportaciones y al 26% de los ingresos que eran destinados para ayudar al sector público. Después de esto se inició un programa para la recuperación de la economía, que fue recibido con un muy bajo excepcionismo, en parte por la falta de credibilidad del gobierno después de 5 años fallidos de intentar reducir la inflación. Por lo tanto, los planes de estabilización eran heterodoxos, y en otras partes finalmente el desabasto ocurría en programas heterodoxos. Fue muy inferior a México al que ocurrió en Argentina y Brasil, con quienes había
hecho un pacto de solidaridad económica que en México fue encabezada por Salinas de Gortari. El gobierno privado comenzó a cambiar su actitud sobre el gobierno. Esto se vio aún más en 1988 cuando un candidato del PAN consiguió el 17% de los votos y el candidato que era el del FDN ganó el Partido Revolucionario Institucional. Esto afectó muy mal a la credibilidad del gobierno y hoy en día se comenta que hubo un fraude electoral.